Este video forma parte de la clase de Sociología, es el primero de la serie en cuanto a videos. Ya hemos tratado personalmente en las clases anteriores la introducción a la sociología y hemos visto un panorama amplio y profundo de los conceptos sociológicos desde la antigüedad hasta la era moderna o hasta la era actual, ya de que ya superamos la era moderna. Eh, Hoy les quiero compartir los conceptos que trata Weber, Max Weber, uno de los dos más reconocidos sociólogos, o sea, Weber y Marx. Entonces estos dos personajes que hoy trataremos Weber, que existió de 1864 a 1920. Fue muy influyente en esta área y fue un profundo estudioso del tema. Precisamente se usa un término en este estudio que habla de la epistemología y eso habla del estudio a conciencia de lo que tiene que ver las verdades y las creencias. O sea, vamos a estar tratando eh, cómo poder unir en un concepto que es precisamente lo que ha desarrollado Weber, es cómo unir los estados de conciencia en lo racional, pero también en la parte emocional, que en alguna medida la parte emocional y, porque no, lo que voy a mencionar también puede entrar en una parte racional, que es la religión. Entonces, o más específicamente lo trata como espiritualidad, pero sí llega a mencionar aspectos de la religión. Pero me viene a la mente cuando el Pablo habla, ¿no?, en Romanos, y dice, ¿no?, de tener un culto racional. Entonces quiere decir que la religión, en el mejor sentido de la expresión, tiene que tener un sentido racional, o sea, tiene que ser comprensible, no a lo loco, ¿no? En cuanto a su forma de creer y sobre todo en su manifestación. Pero no quiero entrar en el aspecto tan religioso, sino vamos a considerar este análisis que desarrolla Weber. Por cierto, este material voy a estar compartiéndolo también en el módulo por escrito, pero verbalmente nos interesa poder verlo y tal vez hay momentos que vamos a desarrollar puntos más intensamente, ¿no? Entonces, la sociología, como plantea Weber, no surge en sí mismo por sí misma. Es decir, de que se necesita comprender otras, otras premisas, otras consideraciones en términos sociales. O sea, es decir, que la sociología, es decir, el estudio de aquellas cosas que tienen que ver a cómo el ser humano se relaciona con los demás. Eso es sociología. Y él, dentro de esto, toma como punto de partida a dos elementos, ¿no?, que son que cada uno tiene su propio fundamento, su propio análisis, y nos llevan a poder comprender sociológicamente cómo estos se manifiestan dentro de las comunidades. Uno es la filosofía y el otro es el capitalismo. Y vamos a tener que tratar algunos puntos que tienen que ver con la política sin entrar a hacer política. Eventualmente, si hacemos política, vamos a hacer una política de comprensión de la misma y fuera de todo partidismo, ¿no? Ese es el criterio que tiene que tener el sociólogo, o sea, despojarse de cualquier identidad preadquirida. Sin embargo, vamos a notar de que la sociología en un momento dado necesita tomar una posición al respecto.
es decir, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como diría Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, los principales temas que Weber trata, en este resumen de su mente global de este tema, son tres elementos: el origen del capitalismo, la posición al respecto del mismo, del capitalismo, de nuestra naturaleza y de la naturaleza en general. O sea, de qué manera afecta el capitalismo. Cuando uso la palabra afecta, no siempre quiere decir que es algo malo. O sea, toda acción va a afectar de alguna manera a los entes que estuviese dirigido, ¿no? O sea, positiva o negativamente. Es decir, ¿cuál es la posición respecto a la naturaleza de la sociedad moderna, ¿no? Con respecto al capitalismo? Y el tercer punto es cómo se concibe la sociología desde algunos puntos de vista sociológicos, o sea, exclusivamente del punto de vista sociológico, para no tomar parte, sino ver los beneficios, o sea, o los méritos o deméritos, o sea, las pérdidas o ganancias que tuviese la sociedad con respecto a esta conducta social que es el capitalismo. Para esto, él lo plantea con dos métodos de trabajo. Él usa el método explicativo comprensivo, uno, método explicativo comprensivo, y el método histórico comparativo. O sea que trata de comprender los elementos que entran en juego, pero también trata de hacer un análisis histórico del desarrollo de estas políticas sociales, ¿no?, de la cual estamos enfocándonos en cuanto al capitalismo. Weber es un pensador multicausalista, no de casualidad, sino de causa. O sea, él hace análisis en función de las causas, o sea, qué origina determinada situación en el entorno de una sociedad, cuál es el motor que origina determinadas situaciones, y eso es lo que vamos a estar tratando. O sea, causalista en el sentido de que se considera de que aquello que gobierna la conducta de los hombres y sus intereses, es decir, sean materiales, sean ideales, aunque lo material ni lo ideal pueden ser tomados como a priori, o sea, primero, o sea, no hay un preconcepto. Tenemos que entrar y tenemos que ir analizando conforme vemos. Es decir, una vez más nos tenemos que despojar de todo preconcepto para poder tomar una posición neutral y comprender de qué se trata esto. Entonces, en este informe vemos las propuestas de Weber y lo que él considera el tipo ideal, tanto en el sentido de utilidad como también en el alcance de algo muy importante que tiene que ver con la religión, ya de que Weber plantea el capitalismo de un punto de vista totalmente occidental. Es decir, que los pensamientos que él plantea no están fundamentados bajo ningún precepto que tenga que ver con las culturas asiáticas, ya de que tienen otra forma de pensamiento, y la política del capitalismo no se ha implementado en los países asiáticos, al menos hasta el momento en que estos estudios fueron hechos en el tiempo de Weber, ¿no?, donde Asia no tenía las potencias económicas que hoy tiene. Pero dejamos ese punto de lado, vamos al estudio de lo que él plantea. Entonces, ¿cómo es de que la idea de asociar las partes, digamos, religiosas y el manejo del dinero llegan a implementarse en la cultura occidental? Pues como es planteado desde un punto de vista o desde una óptica europea,
ya de que los autores tanto Marx como Weber son de origen europeo, entonces ellos lo plantean desde esa propia cultura. En esa propia cultura, la religión predominante en el tiempo en que ellos les tocó vivir era la religión protestante, que hoy todos conocemos. Aunque podemos estar de acuerdo o no teológicamente con el término protestante, pero ese es otro tema. Entonces, para entender de que la religión protestante, particularmente aquellas confesiones de origen calvinista, para los que entienden de teología, doctrinalmente hablando, estamos hablando de John Calvino o Juan Calvino, que fue el precursor de todas las líneas doctrinales que tienen que ver con lo que se conoce como calvinismo, representadas mayormente por las principales iglesias como la Iglesia Bautista, Presbiteriana y otras. Entonces, a esto les llamó, digamos, el alcance del capitalismo en el marco del calvinismo, capitalismo occidental. Esa asociación de ideas, o sea, calvinismo, capitalismo occidental. Entonces, en este orden de cosas, entrando en esto y usando lo dicho como fundamento para lo que sigue. Es decir, Weber critica el proceso de racionalización occidental de nuestra cultura. Piensen que Occidente es todo el marco europeo y todo lo que tiene que ver con nuestra América, desde Alaska hasta bueno, tal vez Alaska no tanto precisamente, pero podemos decir desde Canadá hasta abajo del continente, donde termina Argentina, Chile, todo eso junto con Europa, nuestra cultura, nuestra identidad es lo que se conoce como occidental. Entonces, dividiendo el mundo en dos grandes dimensiones, que es la occidental y la asiática. O sea, el este y el oeste. Nosotros estamos al oeste. Tal vez podamos tomar como punto como eje central lo que es Israel, aunque geográficamente se toma como el meridiano de Greenwich, que es el que cruza por Inglaterra, ¿no? Ya de que esta propuesta de dividir el mundo en dos surge desde Inglaterra. Precisamente se puede decir que es de alguna manera la cuna de uno de los dos países, que es Inglaterra y Alemania, son los dos países donde se fundamenta el protestantismo, ¿no? Entonces, occidental. Entonces tenemos de que Weber lleva esto al terreno económico, cultural, político y afectivo. Sí, también comprende lo afectivo, porque ya vamos a ir desarrollando y vemos a ver eventualmente tal vez qué es lo que quiso decir Jesús, no con el amor al dinero. Nos podemos sorprender todavía porque hay mucho más, pero paso a paso. Entonces tenemos que nuestra civilización occidental se ha desarrollado en los últimos siglos en el, valga la redundancia, en el desarrollo de la razón. O sea, la racionalización de todas las cosas. Y somos cada vez, como cultura, cada vez más racionales. Cada vez, de alguna manera, nos vamos haciendo un tanto más escépticos en nuestra fe. Vamos a llegar, yo sé ya en este momento lo que ustedes deben estar pensando, pero vamos a llegar a vernos introspectivamente, ese es el propósito de esto. Tenemos entonces de que en nuestra cultura, dijimos, los diferentes aspectos económico, cultural, político y afectivo han influido a nuestra cultura, han formado una tendencia en el sentido de la razón y desarrollado lo que hoy conocemos como la racionalidad. Entonces, este es un aspecto del ser humano
eh, nosotros, dentro de esto, de este marco, también comprende los aspectos que tienen que ver con las emociones. Es decir, las emociones que tienen que ver también con los afectos. Es decir, la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás y de qué manera podemos llegar a apreciar, a amar, a sentir como algo propio el amor, o digamos la forma, más bien vamos a usar la palabra afecto más que amor, pero cómo desarrollamos el afecto no solo en la propia persona, al prójimo, sino también a los valores mismos, a Dios y a todos los valores que tienen que ver con la vida. Entonces, estos elementos son como engranajes en la vida. Cuando se mueve uno, usted piensa en los engranajes. Cuando se mueve uno es como una caja de velocidad del auto. Usted puede ir en determinada velocidad, primera, segunda, tercera, cuarta, pero todas las ruedas de los engranajes van a estar girando. No gira solo aquel que tiene que ver con la velocidad que usted va. Es decir, de que cuando uno está girando, y ese es el que en ese momento tiene la preponderancia sobre los demás, entonces ese va a influir en los demás engranajes. Es decir, que nuestra humanidad, en lo global de nuestra humanidad, todas las áreas están interrelacionadas. Es decir, intereses que tienen que ver con los afectos pueden estar relacionados con intereses en nuestra relación con Dios, pueden estar relacionados también con nuestros intereses capitalistas, ¿no? Y de alguna manera, cada vez que hacemos algo, vamos a estar afectando a todo el resto de ese equipo, que es el que maneja nuestra vida, el yo de cada uno. Entonces, el concepto ideal, según Weber, hace referencia a comparar, alcanzar como objetivo poder comparar y analizar las realidades concretas. O sea, todas las cosas en nuestra vida que llegamos a alcanzar o desarrollarnos son reales, pero las cosas, ¿qué tan reales son en tu propia persona? Es decir, que lo que, por ejemplo, tú estás estudiando y es real. Y en este pensamiento, ¿qué tan real es en tu propia persona? Es tan real de que tú te involucras en tu mente el día de clase. ¿Sí? O también el día anterior. O el día posterior. ¿Estás pensando el día anterior qué va a ser? O el día posterior de lo visto, lo asimilo o lo dejo ahí, en el cuaderno, en la grabación, hasta la próxima clase. ¿Lo asimilaste como algo que puede favorecer o afectar? Vamos a seguir usando la palabra afectar, o sea, positiva o negativamente tu vida. ¿Estás dejando de que afecte tu vida? ¿Lo que estás tratando, lo que estás estudiando? Entonces ahí estamos en el tema precisamente del engranaje que mencionábamos antes, ¿no? O sea, ¿qué valor le das a cada área de tu vida? Entonces vamos a ver acá 4 tipos que tienen que ver con la asimilación de estas cosas. Lo racional respecto de fines, es decir, cuando te planteas una meta y eliges un camino para realizar o para alcanzar esa meta. Y de pronto esa meta podría no considerar algunas situaciones éticas o morales.
podría que llevarnos a la idea de que el fin justifica los medios. Estamos, yo no estoy diciendo que tú seas así, lo que estoy diciendo es de que estoy procurando que estos conceptos tú los asimiles y trates de ver las cosas desde esta óptica, ¿no?, sociológica. Entonces lo racional con respecto a los fines, o sea, los propósitos que tú tienes para alcanzar, o sea, tus metas. Lo racional con respecto a los valores, es decir, los valores que tú tienes o los valores que tú deseas alcanzar. O sea este moral, estético, ético, religioso, o por el valor en sí mismo. Hay personas que de pronto se esmeran a no tener un título y se conforman con tener el título y ya estuvo. No hay más. Entonces, ¿cuál era el propósito? El tercer elemento a tener en cuenta en este tipo de acción social es la parte afectiva, es decir, actuar por impulsos o emociones. Y esto determina o está determinado por los afectos y los estados sentimentales actuales que tengas. O sea, al momento de que tú estás experimentando este proceso. Y por último, el cuarto punto es lo tradicional, es decir, actuar a partir de una inercia cultural, es decir, hago lo que hago porque lo tengo que hacer. Entonces, esto se convierte en una costumbre. O sea, la vida puede llegar a ser una costumbre. Uno vive cada día. Tal vez, si hay metas, hay metas. Y si no, puede ser simplemente por costumbre. Entonces, cada persona, en alguna medida, está embebido en las normas y las tradiciones cuales rodean al individuo. Es decir, que actuamos de acuerdo a estas normas, aún sin darnos cuenta. Esta clasificación acerca de las razones por las cuales los hombres actúan vale para cualquier sociedad y para cualquier tiempo. Es decir, que siempre hubo valores, aunque pueden ir cambiando con el correr de los años, de las épocas, de las eras, pero regularmente siempre ha habido determinados valores que identifican una sociedad. Entonces, estos valores fundamentados tanto en los planes personales como en los valores familiares, las culturas y los sentimientos que cada individuo desarrolla, ¿no? Entonces, los ideales, el tipo de ideal que plantea Weber, son puros en términos conceptuales, o sea, despojándose de tu identidad para tratar de racionalizar esto, ¿no? Entonces, aunque socialmente en determinados momentos puede enfocarse más en uno que en otro para ir desarrollando cada punto. Entonces, existen tres tipos puros de dominación legítima que van a influir en el individuo. Los tres son los siguientes. Es el legal. El legal se basa en la creencia de la legalidad de las ordenaciones establecidas por medio de estatutos y de los derechos de mando, de los que estas ordenaciones designan para ejercer la autoridad. Es decir, de que todos estamos sujetos a autoridad, como lo dice la Escritura. El segundo punto de dominación sobre el individuo es lo tradicional, es decir, supone la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigen desde hace tiempos lejanos y en la legitimidad de lo que esa tradición señala para ejercer la autoridad. Implica incluso la aceptación de un líder por costumbre. Es decir, de que por costumbre
en términos de tradición, se van levantando líderes que van a ejercer la permanencia de esa tradición. El tercer punto, el carismático, presupone la entrega extra cotidiana de la santidad en cuanto al heroísmo o ejemplaridad de la vida de una persona y las ordenaciones que ella crea o revele en su decir, que los dominados, o sea, los que se ajustan a estos parámetros, reconocen ciertas cualidades en la misma. Entonces, resumiendo, estos tres puntos: lo legal, que establece los conceptos fundamentales; lo tradicional, que vienen a ser de alguna manera también conceptos, pero tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con una santidad, no tanto la santidad desde el punto de vista bíblico, sino una santidad desde el punto de vista de genuinidad de lo que se está haciendo o creyendo en términos sociales. Es como la gente cuando cree en determinado gobierno, determinada postura política, un personaje o algo, hay como cierta santidad en eso. Entiéndase bien, ¿no? Y carismático, entonces, en cuanto a la práctica de la unión de eso, de lo legal y de lo tradicional, y cómo esto lo proyecta esta persona. Es decir, los tipos ideales de esto sirven para indagar cuanto a la realidad histórica, también se va alejando de ellos, es decir, de que las acciones pueden ir cambiando en términos de conducta en las sociedades conforme van pasando los tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia ver gente que entraba a la iglesia católica. Yo no era católico, pero veía a la gente que entraba, y también recuerdo en mis primeros años de mi profesión de fotógrafo, que estuve muchos años en eso, siendo muy jovencito, y llegaba a las iglesias por mi trabajo y veía a las mujeres que todas se cubrían la cabeza y todo eso, pero eso ya pasó. O sea, son términos religiosos que eventualmente ni quitan ni ponen. O sea, es como lo sienta cada uno. Si me permite, quiero ilustrar con algo. Hace unos cuantos años atrás, en una iglesia que había plantado, y se acerca un hermano y me dice: mire, pastor, ¿usted tiene problemas si mi esposa usa falda larga y se cubre la cabeza? Digo: no, yo no tengo problemas, si lo siente de esa manera, está bien. Y el espíritu sentí como que me golpeó la cabeza, ¿no? Entonces, le digo: oye, permítame, y digo, pero eso no va a cambiar la actitud de ella para con los demás, ¿verdad? Es decir, esto no quiere decir de que en la iglesia de un lado van a estar las santas y del otro lado las más santas, porque se cubran. Entonces, no es más santo porque se cubra la cabeza, nadie. Eventualmente nosotros también deberíamos hacerlo, porque los judíos se cubrían la cabeza, ¿no? Y después Pablo lo mandó a las mujeres, pero eso es otro tema. No vamos a hacer teología ahora. Pero eso es como lo sienta cada uno. O sea, es una interpretación. Entonces, a esto voy. Los tipos ideales pueden ir cambiando con el tiempo. Pueden ir cambiando conforme a la interpretación y modos de vida conforme a la época en que te toque vivir. Si con lo recién dicho, usted puede observar de que mi interés es de que haya unidad en el cuerpo. No es para negar, porque a mí no me molesta que se vista de determinada manera. A mí no me debe molestar de ninguna manera. O sea, el Espíritu Santo lo tenemos todos los creyentes.
y es el espíritu el que tiene que redarguir a cada uno. Por ejemplo, usted tal vez no me vea vestido de determinada manera y de pronto una manera que puede ser, digamos, demasiado extravagante, y hay otras partes del mundo donde se visten de esa manera porque es el estilo de vida de ese lugar. Tal vez nunca me va a ver con una camisa floreada, pero si usted va a Hawái va a encontrar que los pastores están en el púlpito con la camisa floreada. Entonces, ¿qué? ¿Está mal o está bien? ¿Está mal acá? ¿Está bien allá o está mal allá? Y estamos mal nosotros. ¿Cómo es? Entonces, eso depende. Depende expresamente, eso es lo que estamos viendo. Esto es sociología. Entonces, y por eso dije, hay que despojarse de todo preconcepto. Olvídese de los conceptos o preconceptos preconcebidos que usted ya trae conforme a la iglesia que participe o haya participado. Deje todo eso de lado. Tenemos que analizar esto racionalmente. Nos vamos entendiendo, supongo que sí. Entonces, Weber cuestiona cómo ha surgido el sujeto que necesita del sistema capitalista para funcionar. Es decir, que cada sociedad tiene un perfil antropológico determinado y que se requiere para que éste opere correctamente. De esta manera, el ser humano se va caracterizando en un sistema capitalista que no es el mismo que la sociedad feudal, debido a que el cambio en la mentalidad genera en este una forma de actuar racional. ¿Por qué dice esto? Tengan en cuenta de que esto fue escrito probablemente hace alrededor de unos 100 años. Hace unos 100 años atrás ya no estaba el sistema feudal, pero no había pasado mucho tiempo de que estaba el sistema feudal. Entonces el sistema feudal era algo que un gobernante gobernaba por determinado territorio y era lo que se llamaban feudos, al cual se le pagaba tributo y se creía en las creencias que ese feudo tenía, ¿no? Y estos podían estar asociados en aquel tiempo en Europa, mayormente en el norte de Europa, con las actividades religiosas tanto o de la Iglesia Católica Romana o de la Iglesia Protestante. Entonces ese feudo tenía que identificarse con ese dogma que el feudo, el gobernante local, tenía. Y este, consecuentemente, estaba sujeto o a Roma o al gobierno local protestante. Entonces, el sistema feudal era algo que era muy rígido, tan rígido que se quebró. Como toda cosa, cuando es demasiado rígida, se quiebra. Con el tiempo no soporta el peso de los cambios que van ocurriendo. Entonces, cuando se actúa de una manera solamente racional y las cosas se usan de una manera calculadora, fría, se pierde la sensibilidad. Imagínese usted la religión dentro del marco de esos estilos de vida. Difícil, ¿verdad? O sea, y tenías que estar. Estamos hablando del calvinismo, y mismo yo sé que de pronto aquellos hermanos que también de buena fe, identificados con la doctrina calvinista, sin querer entrar en teología, pero les comento un hecho. John Calvino, en un momento dado de su vida, llegó a ser gobernante en el área de donde él era, en Suiza, y tenía un gobierno religioso, había una policía religiosa de que visitaba a las familias que no habían llegado el domingo a la iglesia. Entonces, imagínense cuál es la fe de esas personas. ¿Asisten porque quieren tener ese encuentro personal con Dios o porque si no pueden ir presos o ser castigados?
Entonces de eso se trata. Entonces ese es el trasfondo de que este autor, e incluso Marx, vienen. Por eso cuando se desconoce ese trasfondo, se opina, y de pronto se opina sin conocer el origen con que ellos se vieron confrontados en su momento, o tal vez sus padres, sus abuelos, etcétera, ¿no? Pero que lo vieron de cerca. Entonces, Weber realiza la obra, escribe un libro, La ética protestante y el espíritu capitalista. Interesante, ¿no? Tomando la teorización de Lutero del siglo XV y de Calvino del siglo XVI, ¿no? Entonces, en ese contexto surge el hombre capitalista. Vamos a ver por qué. El protestantismo lleva a un cambio en el empleo del tiempo. O sea, tres conceptos les voy a compartir. Y tomen nota de esto. El protestantismo, cuando surge, lleva a un cambio en el empleo del tiempo. O sea, el pensamiento de cómo debe usar el tiempo. Ya que piensan que el tiempo es dinero. Usted lo habrá escuchado muchas veces. Y que es una gracia divina. O sea, Dios nos da el tiempo por gracia. Y le debo dar un valor al tiempo porque me lo da Dios. Entonces, si voy a hacer algo, tengo que estar bien retribuido y cómo voy a hacer uso de ese dinero. Segundo concepto, un cambio en la relación con el dinero. Un cambio en la relación con el dinero. La riqueza es tomado como signo de predestinación. Es decir, porque unos son ricos y otros no. Entonces, como la doctrina calvinista se fundamenta en el tema de la salvación, que son salvos solo los que fueron predestinados para ser salvos, no voy a entrar en detalle, pero vaya guardando esta memoria. Y el tercer concepto es el uso con arreglo a principios cristianos del dinero. Es decir, el uso cuidadoso y evitando el derroche. Resumo. Un cambio en el empleo del tiempo, ya que el tiempo es dinero. Un cambio en la relación con el dinero, ya de que toma que la riqueza es a causa de predestinación. El uso con arreglo a principios cristianos del dinero, es decir, un uso cuidadoso evitando derroche. Como consecuencia de estos cambios se genera una acumulación primitiva o primaria de dinero y capital, que es el primer empujón al sistema capitalista. Entonces de ahí surge en los conceptos de el ahorro, que debe de haber un ahorro. El hombre, al obtener la riqueza por gracia divina, vamos acercándonos al final, va dejando paulatinamente de lado la religión y se empieza a concentrar puramente en la acumulación de la riqueza y el capital. De esta manera, convirtiéndose así en lo que conocemos como el hombre moderno. Ahí nace la era moderna. Y coincide con el tiempo del renacentismo, ¿no? Y esto termina siendo el motor del sistema capitalista, que ya no necesita del apoyo religioso. Sin embargo, para arrancar se fundamentó en el mismo. El siguiente punto. El espíritu de lucro lleva a una acumulación de la riqueza. Es decir, que como forma de ahorro, y que no debe ser gastada inútilmente, sino en actividades productivas. Si no, no gastes.
El siguiente punto es: la ganancia deja de ser un medio de satisfacción de las necesidades materiales de los seres humanos para hacer algo que éste debe adquirir, o sea, el bien económico por sí mismo, o sea, tener dinero, pero no gastar, ya que tal es el fin de su vida, acumular, porque representa dentro del orden económico moderno el resultado de la expresión de la virtud del trabajo. O sea que si acumuló mucho dinero, es una persona virtuosa porque trabajó mucho para eso. Ese es el concepto. Entonces, dejando de ser la ganancia un objeto de satisfacción, pasando a ser el fin de su vida. O sea, el fin, el propósito. Existo para hacer dinero y acumular, dando por el resultado de que el trabajo es una virtud. Por eso se ha llegado a despreciar a las personas que por diferentes circunstancias no trabajan, más allá de cuál sea su circunstancia. Entonces se los mantiene marginados de los beneficios de la sociedad, aún de los beneficios sociales. La conclusión: considerando que la realización del presente informe nos ha permitido conectar las perspectivas metodológicas y conceptuales de Max Weber con un hecho de la realidad social actual, el capitalismo, a partir de los conceptos por el autor, logramos comprender el proceso de cambio de mentalidad a través del tiempo por el cual se pasó del feudalismo, de los feudos, al capitalismo, originado por una modificación cultural y asociada con lo religioso. Entonces, gracias a esto, se establecieron los patrones que han fundamentado o que son el fundamento de la sociedad moderna. Por tanto, del capitalismo, es decir, dicho de otra manera, el amor al dinero o el patrón de vida que sea el dinero, ha dejado de lado a Dios como centro de la vida de la persona, pasando a ser el signo pesos y el poder adquisitivo su Dios personal. Entonces, hasta aquí el concepto sociológico que desarrolló Weber en su momento. Seguiremos ampliando esto y tratando otros temas más en la próxima edición de video. Hasta pronto. Dios les bendiga.